A continuación verás un choque entre dos gigantes del ajedrez. Nos encontramos en el año 1996 en el torneo de dos hermanas, España, y se enfrentan dos leyendas del ajedrez, hoy dos ex campeones del mundo. Tenemos con blancas al gran maestro ruso Garry Kasparov, apodado como el ogro de Bakú, quien fuera campeón del mundo durante 15 años. Y con negras tenemos al también gran maestro ruso Vladimir Kramnik, quien 4 años después de esto se convertiría en campeón del mundo, justamente destronando a Kasparov. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Garry Kasparov con D4, responde Vladimir Kramnik D5, C4 gambito de dama, C6 defensa eslava, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6, y las negras plantean la defensa semi-eslava, tan característica con ese triángulo central de peones. Si lo hubieran querido, las negras podrían haber continuado con la defensa eslava. Luego, de D por C4, amenazando B5 que mantendría el peón de ventaja, así es que las blancas juegan A4 para impedirlo, alfil F5, E3, E6, alfil por C4, alfil B4, enroque, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Regresemos a la partida. E6, E3, caballo B7, alfil D3. Esta es la línea principal en la semi-eslava. Sigue esto con D por C4, alfil por C4, B5, alfil D3, alfil B7, enroque, A6. Esto parece lento, pero es necesario para lograr la ruptura C5. La partida continúa con E4, C5, D5, C4, despejando la casilla C5, sea para el alfil o para el caballo. Te estarás preguntando, ¿acaso las negras no ganan peón tras E por D5, E por D5 y caballo por D5? La verdad es que sí, pero se quedan muy atrasadas en desarrollo y con un rey en el centro. Luego de A4, C4, torre E1 jaque, alfil E7, caballo por D5, alfil por D5, alfil G5, F6, alfil F5 amenazando descubiertamente al alfil, caballo C5, alfil F4 y el rey negro se mantiene en el centro, como ya anticipé, y además se queda allí sufriendo. Es debido a esto que es preferible entonces con negras jugar C4, que es lo que hace Kramnik. Continúa la partida con alfil C2, dama C7, caballo D4. Esto es raro. Normalmente, si las blancas quieren jugar su caballo D4, primero deben jugar D por E6, F por E6 y solo ahora caballo D4. Pero este caballo D4 es muy, ¿cómo decirlo?, impreciso. Para ser respetuoso, por supuesto, con Garry Kasparov, una leyenda del ajedrez. Bueno, sigue esto con caballo C5, B4 desafiando la cómoda posición del caballo en C5, C por B3, A por B3, B4, caballo A4, caballo C por E4. ¿No están las negras simplemente abriendo líneas contra su propio rey? Kramnik ha visto que su gran actividad de piezas tiene el beneficio indirecto de mantener su rey seguro. Alfil por E4. Kasparov entrega a su pareja de alfiles con el fin de abrir la posición del rey enemigo. Continúa esto con caballo por E4, D por E6, alfil D6, atacando sobre H2. Sigue esto con E por F7 jaque, dama por F7. Buena jugada. Esto parece una renuncia al ataque sobre el peón de H2, pero en realidad la dama desde acá se prepara para el ataque en el flanco de rey. En caso de rey por F7, esto sería dudoso debido a dama H5 jaque, G6, dama H3 y el punto de H2 queda protegido y no se ve cómo las negras podrían atacar al enroque blanco. Regresemos a lo jugado en la partida, dama por F7, F3, dama H5, G3, enroque. Esto desaprovecha la oportunidad de lograr una iniciativa interesante a base de caballo por G3, buena jugada, H por G3, enroque,
el rey se pone en posición segura en lugar de capturar en G3. Buena jugada sería este torre A2 que va en defensa de la segunda fila, alfil por G3, torre G2, y no queda claro quién está mejor. Las negras tienen igualmente una fuerte iniciativa por la pieza de menos y además 2 peones por ello. Así es que caballo por G3 era interesante, pero las negras deciden jugar de un modo algo más sólido, con este movimiento enroque. Sigue la partida con F por E4, dama H3. Esta lenta jugada permite a las blancas reordenarse en defensa. Preferible era dama E5, manteniendo siempre una mirada venenosa sobre la posición blanca y sobre todo atacando al peón de E4. Una vez que desaparezca ese peón allí en E4, la pareja de alfiles estará apuntando realmente como 2 sables láser sobre la posición del rey blanco. Pero bueno, dama H3 lo jugado por Kramnik y Kasparov caballo F3. Kasparov desaprovecha su oportunidad. Debió consolidar su posición mediante dama E2. Y luego de alfil por E4, por ejemplo, intentando desviar a la dama blanca de la defensa de la torre de F1, entonces alfil F4, alfil por F4, torre por F4, torre por F4, G por F4, torre E8, caballo C5, alfil C6, caballo E6 y toda la posición blanca se salva, se sostiene y son las negras ahora las que estarían en problemas con aquella evidente desventaja material. Pero Kasparov desaprovecha su oportunidad y juega caballo F3. Las negras, alfil por G3. Buena jugada. Esto es la demolición de la guarida del rey blanco. Sigue esto con caballo C5, torre por F3, con idea de dama por H2, jaque. Torre por F3. Kasparov colapsa. En su lugar, era preferible responder con torre A2 defendiendo a su rey por la segunda fila. Seguiría torre por F1 jaque, dama por F1, dama por F1 jaque, rey por F1, torre C8, alfil E3, alfil F4, alfil por F4, torre por C5, torre A4 y bueno, esto podría terminar en tablas. Pero bueno, en la partida lo que se ha jugado es este torre por F3, sigue esto con dama por H2 jaque, rey F1, alfil C6. El alfil se dirige a B5 buscando darle una estocada al rey blanco. Alfil G5, desarrollando pieza y probablemente intentando un dama de 2 a la siguiente. Sin embargo, era necesario jugar torre A5 para, ante un alfil B5, responder con torre por B5. Como sea, la posición blanca ya era miserable, pero con lo jugado de la partida lo es aún más. Recuerda, lo jugado de la partida ha sido este alfil G5. Continúa esto con alfil B5 jaque, caballo D3, torre E8. La amenaza es torre por E4 seguido de dama H1. Entonces las blancas juegan torre A2. A ver, ya nada que se pueda sugerir sirve para salvar a las blancas. Pero este movimiento torre A2 ayuda a las negras a ganar por jaque mate de modo rápido. ¿Qué juega Kramnik? Dama H1 jaque. Esto pierde la chance de ganar por mate ya mismo. Aún así, la posición negra es ganadora. A ver, esto se ganaba por mate, tras alfil por D3 jaque, torre por D3, dama H1 jaque, rey E2, dama G2 jaque, rey E3 y torre por E4, jaque mate. Es curioso que se le haya ido esto a Kramnik. Quizás estaba presionado por el reloj. Bueno, la partida, luego de este dama H1 jaque, continúa con rey E2, torre por E4 jaque, rey D2, dama G2 jaque, rey C1, dama por A2, torre por G3, dama A1 jaque, rey C2, dama C3 jaque, rey B1, torre D4 y ante esto, Garry Kasparov abandona la partida. El motivo es que se viene un alfil por D3 jaque que parece imparable y en caso de caballo C1, entonces torre por D1, torre por C3, B por C3 y la ventaja material es abrumadora para las negras. Excelente partida en general de Vladimir Kramnik, quien derrotó más de alguna vez a Kasparov. De hecho,
era un marcador más o menos parejo en esas partidas que disputaban en la segunda mitad de la década de los 90. Y bueno, sabemos que en el año 2000, Kramnik le arrebató el título mundial a Kasparov. Bueno, acompáñame a ver entonces la tabla de posiciones final de este torneo de dos hermanas. Y como puedes ver, el campeón fue Kramnik con 6 puntos, empatado junto a Veselin Topalov, el búlgaro. Kasparov, el otro protagonista de este video, aparece allí en el tercer lugar compartido con Anand. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.